Seguro que esa intro, a pesar de que es una diferente a la que ya conocías, te trajo algo de nostalgia, ¿eh? Pues sí, la PlayStation 2 más o menos ya cumple 20 años de haber sido sacada al mercado. ¡Es el viejo Jenkins! Y en pleno 2021 te diré por qué vale la pena comprar una PlayStation 2 si es que no tienes una o estás pensando en comprar una. Bien pensado, Woody. Y pues sin más nada, si quieres saber por qué comprar esta consola, quédate hasta el final que te cuento todo. Y ahora sí, aquí comenzamos. Como ya es muy habitual en el canal, pienso que el precio de las consolas es algo de lo más importante que debemos tener en cuenta antes de comprar una. A eso se le llama estrategia. Y es que hoy en día las consolas son demasiado caras. Y es que hace muchos años también eran muy caras, la verdad. Pero hoy en día el trabajo es mucho más arduo que el de antes y pagan mucho menos. Así que yo te diría que busques una PlayStation 2 por el precio. Las puedes adquirir de segunda mano, ya sea en Facebook, no sé, en algún tianguis, en alguna segunda, en alguna venta de garage. La puedes obtener a un precio bastante barato. Pensar correcto es lo que hago. Yo las he visto en Facebook más o menos en unos 500 pesos, 400. Si bien hay gente que no sabe de consolas y piensa que por ser algo viejo vale mucho, pues desgraciadamente no es así. Tic-tac-toe, en tu cara. Así que no olvides de buscar una PlayStation 2 en cualquier tianguis o cualquier segunda, una venta de garage o en casas de empeño. Que por cierto, si no sabes dónde comprar consolas, te dejaré una etiqueta donde dejo algunos lugares para que busques consolas baratas en Latinoamérica o en Estados Unidos o de donde tú seas. Y pues sin más nada, pasemos con el siguiente punto. La PlayStation 2 fue una de las principales fuentes donde saldrían los mayores exclusivos de PlayStation 2 y donde básicamente se comenzarían a sacar muchísimos títulos buenos. Si bien Resident Evil 4, el tráiler que te estoy poniendo, no es un juego clásico o que fue de la PlayStation 2 exclusivamente, sí que fue uno de los videojuegos más vendidos de su época, y es que este videojuego es genial. Es bellísimo. Ni se diga de las sagas que salieron en exclusiva para PlayStation 2 como God of War, Ratchet & Clank, la saga de Sly Cooper, la saga de Jackie Daxter, así como otros videojuegos como GTA Vice City, GTA San Andreas, y eran muchísimo más fáciles de adquirir que de la consola GameCube o de la consola Xbox, que ya sé que en GameCube no salió GTA, pero me entiendes, ¿no? Los juegos de PlayStation 2 eran muchísimo más baratos. Ponte verga. En aquellos tiempos sí vendía también, ya que yo los he visto por ahí de segunda, son muy fáciles de adquirir. Si de vez en cuando te encuentras con coleccionistas, pues los obtienes algo más caros, pero si tienes la fortuna de encontrártelos por ahí baratos, te cuestan 100 pesos, 150, esto en pesos mexicanos obviamente, en dólares serían pues que unos 5 dólares, unos 6 dólares, con mucha suerte, pero pues nunca está de más. Y pues realmente una consola con grandes franquicias que no podemos olvidar. Y pasemos con el último punto. Si eres una persona como yo que no solo gusta de los videojuegos, sino que también tiene una gran pasión por coleccionarlos, sabrás que PlayStation 2 posee de algunos modelos que son muy coleccionables, ya que, como sabrán, PlayStation 2 sacó algunos ciertos de modelos exclusivos, como por ejemplo el cristal, que le estaré poniendo la imagen ahorita a continuación. Este modelo llega a tener unos costos demasiado elevados, por lo que si eres un coleccionista de videojuegos sabrás que este se puede vender por muchísimo dinero, y ni se diga con su caja. Ya que las consolas, a pesar de que tengan muchos años, ciertos modelos, como son muy pocas las unidades que sacaron a la venta, ciertamente se hacen muy caros. Así que la verdad, el coleccionismo de los videojuegos es un punto muy bueno, ya que PlayStation 2 sacó muchísimos modelos, pero solo muy pocos lograron destacar. Y pues nada, banda, este es un pequeño video. Sin duda alguna, la PlayStation 2 es una joya que aún debes considerar si es que te gusta este mundo de los videojuegos. Y pues dime tú, ¿qué tal te parecieron estos puntos? ¿Y qué videojuegos eran tus favoritos de PlayStation 2? No olvides comentarlo aquí abajo. Y pues yo soy Raxoman, y si el video te gustó no olvides comentar y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Hasta la próxima. Y antes de que te vayas, si es que no quieres comprar una PlayStation 2, acá te dejo una tarjeta para que compres la PlayStation 3 y algunas razones para comprarla. La intro que acaban de ver, pondré el canal en la descripción ya que le pedí permiso para ponerla, pero pues no sé si me dé. Ahora sí, banda, nos vemos en un próximo video. Adiós.